Querétaro 24/7 Noticias. Muy amable, gracias. Son las 7 de la mañana con 48 minutos, 7:48. Y me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho a mi querida Laura Aguilar. Estaba leyendo ahí su columna en el periódico AD el día de hoy a propósito de lo que tiene que ver con el tema de las adicciones, que obviamente se vuelve un asunto importante que se tiene que atender desde el punto de vista institucional, pero que además y al mismo tiempo pues refiere la necesidad de hacer una reflexión en voz alta de lo que hoy por hoy tiene que ver con esta problemática que tiene dimensiones que ni siquiera a veces nos imaginamos. Mi querida Laura, ¿cómo estás? Buenos días. Igualmente, bien, buenos días. ¿Por dónde hay que comenzar a atender esta problemática desde el punto de vista social, desde el punto de vista institucional? Laura? Mira, desde el punto de vista social tenemos que estar muy presentes como padres de familia. El 47% de nuestros adolescentes en todo México a los 18 años ya ha probado una sustancia. Y esto se deriva de que pues tenemos vacíos, de que no estamos presentes, de que ellos en la adolescencia no se sienten entendidos y entonces con ese vacío lo que empiezan a hacer pues es buscar alguna adicción, algún amiguito, algún compañero que está metido en alguna situación compleja y entonces empiezan pues a desde el tema, o sea, porque empiezan con temas muy sencillos, desde el tabaquismo, desde el alcohol, desde el vapeador y posteriormente pues le empiezan a escalar a las sustancias. Entonces es bien importante estar presentes como padres de familia. Cuando hablas y cuando refieres y dices estar presente, ¿significa qué? Que nosotros veamos cómo se van nuestros hijos a la reunión, a la REU, y luego cómo regresan y a qué horas llegan y con quién se juntan. Pero oye, los hijos te van a decir, oye papá, ¿es que eres policía? O déjame en paz con mis amigos, son buenos muchachos, ¿qué hacemos? Me diría mi mamá, nunca te pasó nada y casi no salías. Entonces digo, hay que salir, hay que socializar, pero yo creo que no nada más es estar presentes en el momento en el que nuestros hijos van a salir, sino en la semana tenemos que saber qué les pasó, cómo se sienten, si se sienten escuchados, queridos, si tienen alguna inquietud, si la novia o el novio, o sea, porque hay muchísimos factores emocionales en ese periodo que pueden hacer que nuestros adolescentes colapsen. Entonces, estar muy presentes con lo que ellos sienten y dejar de juzgar. Y como tú comentas, ya en la fiesta, cuando mi hijo o mi hija va a salir, saber con quién va a salir, o sea, porque también ya es un tema de seguridad. Sí, claro. Con quién va a salir, quién va a manejar, quién va a quién te va a regresar, si hay reglas de si vas a tomar o no vas a tomar, o sea, tampoco podemos controlar al 100%, pero sí podemos hacerlos conscientes de qué pasa en una noche de copas, en una noche de alguna sustancia o en el vapeador. Claro, fíjate que yo entonces son muy mala onda porque yo cuando les decía, antes de salir, déjenme aquí 5 teléfonos con los que van a estar. Pero ¿para qué quieren los teléfonos? 5 teléfonos que yo quisiera, si algo pasa, que Dios no lo quiere, tocamos madera, pero quiero yo tener alguna referencia, algún contacto con quién están, qué están haciendo y qué pasó. Pero sí, no es sencillo, porque cada que salía o cada 8 días yo tenía, había otros 5 teléfonos y había otros 5 teléfonos y bueno, acabas y dices, ¿sabes qué? Ya, que vaya y en nombre sea de Dios y que regrese con bien. Y ahí lo dejamos muchas veces, mi querida Laura. No, es Aguilar. muy importante. A ver, estos 5 teléfonos que tú pones de ejemplo, pues quiere decir que tú ya debes de conocer a esos amigos con los que estás saliendo. O sea, yo no podría dejar salir a mi hija con alguien que acaba de conocer o que nunca yo he visto porque pues la pone en riesgo. Entonces, siempre estar con ellos platicando, que no es que agarremos la onda, no es que estemos fuera de onda, sino que estamos preocupados porque los tiempos han cambiado. ¿Me podrías acompañar mañana a la casa para platicar con mis hijos? Sí, claro, muchas gracias, mi querida Laura Aguilar. Y pues bueno, no les va a gustar como a nosotros no nos gustaba, pero pues a veces seguir las reglas no nos gusta, pero eso nos ayuda y salva vidas. Fíjate, yo no había reparado en eso de que yo no dejo salir a mi hijo con alguien o mis hijos con alguien que no conozca, pero ya son ya son universitarios, ¿no? Un universitario, y de repente dices, mi hija ya es médico, y dices, ellos tienen también esa libertad y deben tener esa madurez y esa libertad para poder elegir a quienes verdaderamente o realmente sean sus amigos, ¿no? Yo creo que ahí tienes un punto, conforme van pasando las edades, pues no es lo mismo cuidar a un preadolescente entre los 12 años, 14 y 15, allá cuidar a un adolescente con una capacidad de madurez distinta. Entonces, conforme van pasando los años, nosotros tenemos que educarlos para que ellos puedan identificar con esa autoestima, ¿qué los está dañando? Si mi hijo tiene autoestima y tiene la seguridad que su casa lo entienden y lo aman,
él no va a hacer alguna acción que lo vaya Claro, a lastimar, porque claro. las drogas destruyen, el alcohol igual, el cigarro, pues al final terminamos en un cáncer. Entonces, si ellos son conscientes y se quieren, no vamos a tener actitudes que lastiman. Fíjate, estaba yo revisando la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco 2025 en México. ¿Cuáles son las 5 adicciones más comunes en México? Es la marihuana, la primera, luego la cocaína, el fentanilo, la heroína, LSD, que son ácidos, y la metanfetamina o metanfetaminas. Son, digo, cualquiera de estas tienen es de preocupación. una gravedad cuando ingresa a tu cuerpo, y muchos ya son de adicción inmediata, y ya no regresas, Sí, ya te claro. quedaste ahí. Entonces es bien importante. Nosotros como gobierno del estado tenemos SECA, y SECA no es ya que tengo el problema, ahora voy para ver cómo lo resuelvo. SECA es preventivo y también es correctivo, y son pláticas, es ver cómo podemos acercarnos a los jóvenes, Sí, claro. nos dan herramientas, la concientización, y yo creo que desde la concientización nuestros jóvenes al día de hoy, con tanta tecnología que tienen y tanta información, Sí. pueden llegar más a decir, sí, cierto, esto me está destruyendo, que antes, ¿no? ¿Consumen más los hombres o las mujeres? Yo creo que consumen más los hombres, pero Sí. van a la par, ¿eh? Sí, 22.8% hombres, 7.6 mujeres. Y me llama la atención porque no aparece aquí el alcohol, No, que también es ya lo obviamente un tema estamos- delicado y complicado de atender socialmente, ¿no? Y además yo creo que ya lo estamos socializando y no lo deberíamos de socializar. También el vapeador no aparece ahí y uno dice, ya no estoy fumando. No, Ajá, jóvenes, sí. sí estamos Claro que el fumando vapeador cuando estamos vapeando. también está prohibido. Claro, y además eso es más rápido que el cigarro porque tus pulmones los destruyes. ¿Cuáles podrían ser las nuevas adicciones? Hablamos del tabaco, hablamos de las drogas, pero hay nuevas adicciones en el Es mundo correcto. contemporáneo. A ver, Laura. hay adicciones inclusive que nosotros vemos como positivas, que es el workaholismo, que el workaholismo es trabajar en exceso, es el uso excesivo de pantallas, Ajá. es el juego, el videojuego ahorita está muy de moda y hay muchísimos niños ya desde chiquitos pegados en esas actividades, y todo eso pues son actividades repetitivas que nos están dañando porque no estamos saliendo al mundo, porque nos está perdiendo, porque estamos teniendo otra realidad. Entonces Sí. también esas adicciones son malas. En este tipo de las comparaciones de las adicciones, por ejemplo, en el consumo en México, comparado con otros países como Estados Unidos o Canadá, donde por cierto está permitido que se pueda consumir cannabis por lo menos, ¿cómo está el nivel más o menos en estos temas desde el punto de vista social, por lo menos México, Estados Unidos y Canadá? ¿Cómo están controlados o cuál es el...? ¿Cuál es la dimensión? Por ejemplo, en México, ¿qué tanto es el tema del consumo en Estados Unidos y tenemos Canadá? un consumo alto, sin embargo también Estados Unidos, por ser un tema más liberal y porque tienen otro tipo de normas, pues el consumo es más alto, y también las conductas. Sí, Ahí sí. tenemos mucho tema en Estados Unidos. Cuando empiezan los videojuegos alteran y muchos son de matar y cosas feas, Sí, entonces sí. los niños empiezan a tomar esas actitudes. Hemos visto en escuelas cómo suceden tragedias, ¿no? Claro, en Estados Unidos, En que Estados Unidos. han sido comunes y muy recurrentes, lamentablemente. ¿Cómo prevenir las adicciones entonces, mi Pues querida mira, Laura Aguilar? hay un estudio en la UNAM que menciona que es bien importante que nosotros como padres estemos presentes y que pasemos tiempo de calidad con nuestros hijos. La semana son 7 días, unos 4 días que estemos con ellos, platicando, estemos comiendo. También fomentar el deporte, el que nuestros hijos hagan alguna actividad, fútbol, básquetbol, cualquier actividad deportiva. Eso los va a sumergir en un ambiente en Claro. donde los demás están compitiendo y donde no van a tener tiempo para poder estar pensando. El ocio es Sí, sí, peligroso, sí. en estar pensando en cosas que no necesitan, y su cuerpo no se los va a pedir porque van a estar muy equilibrados y balanceados. Balanceados, y que obviamente implica este equilibrio que de pronto se pierde de cualquier manera, Es Laura, correcto. ¿no? Y que Y- no tomamos en cuenta. Tener esas herramientas, porque los adolescentes siempre tienen unos periodos o picos en donde sus emociones no las controlamos. Si sabemos cómo nos sentimos, tenemos el autoestima, el respaldo de nuestra familia, aunque nos deje el novio, aunque reprobemos una materia, aunque hayamos perdido una persona muy importante en nuestra vida, no nos va a hacer caer en ese vacío para consumir droga, porque muchas veces eso pasa. Llegamos a una adicción porque estamos teniendo una pérdida importante, pero si nosotros desde la parte psicológica, porque también SEJUVE tiene ayuda psicológica, Sí, claro. empezamos a tratar todo esto de cómo nos sentimos, porque es normal tener depresión, es normal no sentirnos que encajamos, pero si nosotros empezamos a trabajar desde lo emocional,
va a ayudar mucho a que entendamos y no caigamos en este vacío de adicción. Que es lo que debemos cuidar, que es lo que debemos atender desde el seno familiar, luego en la escuela, y me pasaría en el ámbito obviamente de la vida institucional o social para poder atender este tipo de problemáticas, ¿no? Es correcto. Afortunadamente le preguntaba yo además a mi querida Laura Aguilar antes de entrar a la entrevista, ¿fumas? No, no fumo, no, nada. Esto, bueno, pues es una excepción también, ¿no? Pero de repente el consumo social, el tabaco social, las reuniones que de repente generan este tipo de situaciones y que van generando pues esta madeja que se vuelve muy complicada de pronto si no entramos por donde tenemos que entrarle, mi querida Laura Aguilar. Es correcto, pues hablar muchísimo con nuestros hijos, estar muy presentes, si ya tenemos el problema, enfrentarlo, no quererlo ocultar, no satanizar a nuestros hijos, escucharlos y acercarnos a los especialistas antes y después para poder tener pues adolescentes jóvenes y adultos queretanos que pues sean felices y que disfruten sean su vida, conscientes de su conciencia, pero sin adicción. Conciencia de su realidad y también responsabilidad de lo que le toca hacer, ¿no? De lo que les toca hacer. Laura Aguilar, como siempre, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te vemos? Pues bueno, me encuentran en mis redes sociales como Laura Aguilar Ro, me encuentran en mi página web como Laura Aguilar, igual invitarlos a que lean nuestras columnas, a que lean nuestras intervenciones y si tienen algún tema que quieren que toquemos, pues con muchísimo gusto lo preparamos para la siguiente colaboración. Bueno, como siempre estamos al pendiente. Gracias, Laura Aguilar, que tengas buen día. Igualmente, gracias. Son las 7 de la mañana con 59 minutos, hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más aquí en Radar News, primera emisión. Pausa y volvemos. Querétaro 24/7 Noticias.